Gracias, aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente. Yatsel Román con nosotros, abogado y experto en política internacional. Saludos, buenos días. Muy buenos días, para mí es un gran placer estar iniciando esta semana en un diálogo urgente para tratar temas no solamente urgentes, sino también importantes con personas a quienes estimo, aprecio y admiro y desde luego con esta audiencia tan juiciosa. Eso es recíproco. Bienvenido, bienvenido. Sí, un placer, un placer. Me decía uno de los compañeros, Yatsel, siempre me lo dice, de que la próxima candidata, yo le digo que se necesita mucho cuarto para eso, que yo no lo tengo. Pero ocurrió algo en estas elecciones pasadas, como no sé si como nunca antes, después después que dejó de ser, por ejemplo, la sindicatura un trabajo de altruismo, un trabajo voluntario por vocación. Claro, es una muy buena introducción la que está haciendo para tratar un tema que a mí me apasiona, es el tema que me mueve, porque aunque se me presenta frecuentemente como experto en política internacional... ¿A usted le mueve la política? Sí, en realidad es la política que me mueve, política económica, y precisamente pues mi relación con lo internacional viene porque aunque estamos en una isla, no estamos aislados y lo que sucede económicamente más allá nos puede impactar. Miren lo que está pasando en Estados Unidos, miren lo que ha pasado con África y el impacto del cacao, el cambio climático en Ghana y Costa de Marfil ha significado un aumento en los precios del cacao aquí mismo en República Dominicana, una guerra de Rusia y Ucrania que aumenta, por ejemplo, el precio del cereal y demás. Entonces, sí, mi análisis es siempre político y eso incluye desde luego lo local. Pero con eso que mencionan, el año pasado sucedió algo que no lo habíamos visto nunca en esta magnitud y es que la coalición ganadora, el partido vencedor, la propuesta que logró la mayor cantidad de votos, obtuvo 148 diputados de 190, rompiendo el récord previo en elecciones competitivas, que era del año 2016, cuando el grupo vencedor obtuvo 127 de 190. Uno pensaría, bueno, eso quiere decir entonces que los ganadores obtuvieron más votos que nunca. Sin embargo, a pesar de que estuvo dentro de ese margen de los más votados de la historia, no fue precisamente así. Por ejemplo, en el año 2016, el Partido de la Liberación Dominicana, apoyado por el Partido Revolucionario Dominicano y otros partidos menores, obtuvieron 61% de los votos en la boleta legislativa. Y eso, desde luego, como hemos mencionado, les dio 127 diputados. El año pasado, Partido Revolucionario Moderno, con 20 aliados, el récord de todos los tiempos, logró 57% de votos. ¿Cómo pasa entonces que 4 puntos porcentuales menos termina significando a su vez 21 diputados más? Me explico, eso viene con la introducción. Después de la división del Partido de la Liberación Dominicana clásico o neoclásico, posterior al de Juan Bosch, ese segmento está dividido en Fuerza del Pueblo, más leonelista, y lo que es el PLD de hoy, más danilista. Y estos, por conveniencia y lógica, pues hicieron una alianza en el nivel municipal de alcaldías y en el nivel legislativo de senadurías. No así en la boleta de diputados, en lo que para mí es el suicidio político más preeminente de épocas modernas en República Dominicana. ¿Por qué? Porque las reglas electorales hay que conocerlas. No es lo mismo que Yatsel y Robinson saquen en una lista juntos como candidatos 37%, que Robinson saque 20 y Yatsel 17. No es lo mismo. Entonces, en las reglas electorales eso significaba que por la separación de votos... No es matemático. No, porque, por ejemplo, vamos a lo siguiente. Bauruco, provincia, tiene 2 diputaciones. Entonces, eso quiere decir que se necesita por lo menos un 33% de votos para entrar un diputado. ¿Pero qué sucedió ahí? Efectivamente, PLD, Fuerza del Pueblo separados, PRM entonces se lleva las 2 diputaciones. De hecho, en 16 provincias y todas las de exterior, el partido ganador se llevó el 100% de todas las posiciones por esa ineptitud legendaria ya de Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, que obviamente yo no soy ni de cerca partidario de ellos, pero no deja de sorprenderme ese nivel de ruleta rusa
a la que jugaron. ¿Y por qué eso lo relaciono con el tema del gasto en política? Sí, efectivamente, hay personas que hacen un despliegue publicitario, territorial. Tú que eres Robinson de los kilómetros. Pero lo hacen porque sí o lo hacen porque tienen que hacerlo. En ocasiones hay quienes lo hacen porque tienen que hacerlo, porque arrancaron muy tarde. En ocasiones hay quienes quieren exhibirse porque tienen, por ejemplo, aspiraciones a otro nivel. Miren, por ejemplo, San Cristóbal 2006, Raúl Mundesí entra como diputado, hace una campaña muy visible, pero para en el 2010 ser candidato a alcalde. Yacel, ese escenario que tú citaste. Pero para terminar, que es lo que estaba queriendo decir, el año pasado, ese nivel de separación de votos significó que entró mucha gente, principalmente en el oficialismo, que no tuvieron que necesariamente hacer el despliegue de gasto que se veía. Por ejemplo, hubo gente que entró con 1,000, 2,000 votos, hubo gente que gastó muy poco. Entonces lo que estoy queriendo decir es que láncense, porque claro, uno no puede predecir lo que va a pasar. Claro. Sin embargo, ¿saben cuál es la única manera en la que de ninguna forma va a salir alguien? No lanzándose. Si no se lanza. Si no se lanza. En el escenario que tú citaste hablaba del 2020, pero en el, perdón, 24. Pero en el 2020 hubo una alianza Fuerza del Pueblo PRM, ¿no? Donde fueron aliados en municipal, y en lo congresual con algunas senadurías. Pero senatorial mayormente. Sí, la parte senatorial. De hecho, todas las senadurías que obtuvo Fuerza del Pueblo en el año 2020 fueron gracias a los votos del Partido Revolucionario Moderno. Y no fue viceversa también. O sea, algunos senadores del PRM fue por la fuerza de... El tema es que la congregación de votos fue tanto alrededor de la boleta del Partido Revolucionario Moderno o la casilla, que por ejemplo vimos, ahora en 2024 no se hizo esa alianza. ¿Y qué sucedió? Con una gran cantidad de senadores de la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, y no quiero con esto desmeritar a aquellas personas, muchos de ellos a los que respeto, pero Bauta Rojas Gómez... Ahí iba yo con ese ejemplo. Bauta Rojas Gómez en la provincia de Hermanas Mirabal, previamente... Es muy duro, Bauta ahí. Previamente Salcedo había sido una de las provincias más PLDistas del país, al punto que en el 94, como recordarás, fue la única provincia que ganaron con Jaime David Fernández Mirabal. En el 98 volvieron y la ganaron en un contexto difícil, pero la gana con el Partido Revolucionario Moderno en el 2020, en el 2024 va sin el PRM y la pierde. ¿Quién la gana? El PRM, claro, con una persona que salió del PLD, como lo es Mecho, como es mejor conocido, pero miren cómo perdió esos votos. Sí. También vámonos, por ejemplo, a Dajabón, una provincia que igual había sido ganada con votos del Partido Revolucionario Moderno, se separan y entonces la pierde en este contexto. ¿Y Franklin Rodríguez en San Cristóbal? No se presentó, pero entonces San Cristóbal la gana el Partido Revolucionario Moderno. No, en el 20 sí. Pero en el 24 no, él no repitió. No, me refiero al 20. Pero no que perdió, sino que no se presentó. No se presentó. Porque hay que entender la verdadera naturaleza de la política. Me explico, por ejemplo, vámonos a la romana. Año 2016, Iván Silva se presenta como candidato por la Fuerza Nacional Progresista y logra 1%. 1% fue lo que logró. 2020, de manera inexplicable, bueno, lo presenta el Partido Revolucionario Moderno, este candidato que había logrado 1%, y él gana la senaduría. Pero entonces, este señor se sale del Partido Revolucionario Moderno, comienza a llevar a cabo una campaña insultante, difamadora. Muy dura contra el presidente. No, pero no solamente contra el presidente, queriendo tentar incluso contra el sistema bancario. Y entonces se va al PRD-PLD, una alianza de dos partidos con financiamiento mayoritario, y ya no solamente pierde, sino que queda en un ínfimo tercer lugar con 4%, uno de los candidatos en ejercicio senadores con peor resultado de toda la historia republicana de la República Dominicana. Lo cual quiere decir que no tenía absolutamente nada de votos, sino que la sigla era lo que estaba... ¿Y por qué ese énfasis? Detrás. Porque es un fresco. O sea, ¿por qué? Fue un fresco. Pero lo llevaron a eso también, Yacel, porque en un momento determinado incluso él denunció cosas de traición en la romana de su partido. Claro que, en una negociación se vio que quien tenía mejor posición para ganarlo en el oficialismo era Frank Martínez por el PRSC, y obviamente ya él no siguió siendo candidato, lo tomó como una afrenta a su... No, lo que él decía es que el partido, y él decía, el presidente del partido, José Ignacio Paliza, nunca le habló a él que se iba a hacer esa alianza con Frank Martínez y el Partido Reformista, y que por detrás estaban trabajando eso. Faride puedo decir lo mismo, es ministra de Interior y Policía, ella no es senadora. Miren, por ejemplo, el senador Franjul de Peravia, igual tuvo que entregar la candidatura, y es representante de las religiones. En política uno va dependiendo de las conveniencias y estrategias. Coyunturales. Pero cuando uno tiene un ego tan grande que uno entiende que uno es un líder y le dan esa dosis de humildad. Ya que nos Saludos, Iván Silva.
ya que nos hemos metido Y no soy de la romana. tan solamente lejos por eso. en la política, tan lejos del 28. ¿Y qué es lo conveniente para el 28? Porque, aunque estamos lejos, ya el partido oficialista tiene a un paquete de aspirantes. Sí. En el PLD tienen aspirantes ya recorriendo. Fuerza del Pueblo tiene su candidato natural. Claro. Y entonces, ¿qué es lo conveniente para el 28? Bueno, lo primero es que... Pre-campaña, primer domingo de julio del 27. Sí, lo primero que hay que tomar en cuenta es que el presidente Luis Abinader, en una decisión pues inédita en la República Dominicana, decidió cerrar para siempre cualquier oportunidad de aspirar de nuevo a la presidencia de la República. Hay quienes me dirán en la audiencia, bueno, Yatzel, pero el presidente Abinader ya de por sí tenía un límite en la Constitución. Pero bueno, lo tenía Hipólito Mejía, lo tenía Leonel Fernández, lo tenía Danilo Medina, y todos que hicieron, todos lo modificaron para seguir. Joaquín Balaguer nunca lo tuvo y aspiró siempre. Y yo hubiese votado por él 15 veces. Balaguer fuera candidato en el 2036, yo estaría votando por Balaguer. Pero usted de la línea del amigo dice que murió a destiempo. Sí, de tiempo. Mi única crítica a Balaguer es que no gobernó más tiempo. Pero bueno. Se pasó, ¿verdad? Se pasó. Pero ya fuera de eso, el presidente Luis Abinader decidió poner límite absoluto para acabar con el zigzagueo constitucional. Porque en un país que la Constitución no se respeta, en un país que las reglas no son claras, en un país que yo hago lo que me da la gana por encima de la Carta Magna, entonces no puede haber realmente Ahora, Yasser, seguridad. Eso se saluda de que un presidente en ejercicio recurra a eso. Ahora, ¿qué garantiza que teniendo Luis Abinader todo el Congreso, Cámara de Diputados y senadores, en el 2028 o en el 2027 y alguito diga, el candidato soy yo? ¿Qué garantiza que eso no sea así? Es que eso es lo que podía pasar precisamente con el lenguaje constitucional previo. Si pero, no se le ponían los 7 candados. pero ahora que se le Sí, pusieron... pero él tiene la llave de esos candados. No, no hay forma. Es la cláusula pétrea en la que se juntó con el modelo republicano de gobierno. O sea, no hay forma que no sea un golpe de Estado militar y eso no va a pasar. Pero, gracias a Dios. Pero previo a eso, solamente con la mayoría que estamos hablando, 29 de 32 senadores, 148 diputados, eso era un trámite. Vamos a juntarnos un sábado y vamos a cambiar esto, que fue lo que pasó, por ejemplo, en 2015, en ese contexto. Fue lo que pasó el 13 de julio del año 2002, era sábado. Recordaremos, y la razón por la que, obviamente como historiador recuerdo la fecha. Sí, el pero PPH. Sí, el PPH, pero la razón por la que cito la fecha es porque cuando terminan de votar a las 5 de la tarde para volver a establecer la reelección, entonces horas más tarde falleció el anciano caudillo. Sí. Algunos dicen que muerto de risa al ver a los antireeleccionistas ahora siendo reeleccionistas. Sí, sí. Pero lo que estoy diciendo es, eso históricamente en República Dominicana, cuando un presidente en ejercicio ya se está retirando, conlleva a muchas realineaciones. Claro. Y quien sale victorioso es que mejor entienda el contexto. Entonces, ¿a qué me refiero con mejor entender el contexto? Yo siempre digo, y de hecho hago un gran saludo a CD Media, que se ha convertido en una de mis principales y favoritas encuestas, porque es la que hace más preguntas durante más tiempo para poder entender mejor el humor de la gente. Gracias. Pero, el nombre del grupo. Gracias por lo que notó, Casante. Sí, pero de verdad que me Sí, gusta. sí, Y de claro. hecho, el señor Alcántara sabe muy bien que cuando he querido aspirar me he acercado precisamente a ella. Así que no sé, a ver si me dan un descuento. Pero bueno, las encuestas son como los análisis médicos. Claro. Hay que saber leerlas. Y eso no es solamente quién está arriba y quién está abajo. Tú tienes que hacer una gran cantidad de preguntas para ir viendo el humor y entender más o menos cuál es el perfil. Entonces, ante la pregunta de qué es lo que más conviene, yo lo que creo que más conviene es el análisis profundo de todo esto. Hay una serie que recomiendo muchísimo, si no la han visto, está en Disney Plus, se llama Shogun, hace referencia a la época del Japón feudal, y en uno de los shogun, que eran los líderes feudales de estos estados en guerra, cuando termina pues mayormente victorioso, se le acerca a uno de sus asistentes y le pregunta, tras ver tantas campañas que ganó en el combate, ¿cómo es que hace mi maestro para controlar el viento? Y este responde, yo no controlo el viento, solo lo estudio. Luis Abinader lo estudió. Está estudiando. Lo estudió y lo sigue estudiando siempre. Y de cara al 28, ¿cómo tú relacionas eso? Y de cara al 28 yo creo que será presidente de la República quien mejor estudie
todo esto, y yo desde luego pues tengo un... ¿Quién podría tener esa ventaja? Yo tengo un candidato, yo lo tengo ¿Quién claramente. es? No me ha autorizado para decirlo, pero yo me la voy a jugar, aunque, Pero dígalo. aunque me caliente Juéguesela. mi candidato, mi mentor en ese sentido, quien yo creo que mejor garantiza la continuidad y ampliación también de la obra realmente transformadora de Luis Abinader, es Víctor Ito Bisonó. A él lo promuevo, él no me ha ¿Cómo? autorizado para yo venir Ay. a No, decir no, esto. pero sabiendo el país quién tú eres y tú hablar así, entonces ¿por qué Ito por lo bajo está trabajando su proyecto? Yo no creo que tiene que ver con lo bajo. Allá público, entonces. A lo que me refiero es que Ito Bisonó lleva 40 años de vida política desde los, claro. desde No, los no hay que 17 estar trabajando por debajo. desde los 17 años, porque por ejemplo, todos los que, y a veces esta es una frase que se repite en el mundo del entretenimiento, cuando dicen, por ejemplo, el cantante Robinson Galvez, que se pegó de la noche a la mañana, titazo. y no saben que este artista tuvo que durar como 15 años Sí. tirando sin pegar hasta que finalmente una Es pega, cierto. que no la habían visto de esa manera. Miren, por ejemplo, Leonel Fernández en el 96, algunos dirían, wow, este desconocido, miren cómo ganó de repente, no entendiendo que es una labor para llegar a eso. Wow, Danilo Medina, miren cómo ganó en el 2012, pero miren todo lo que tuvo que hacer: diputado, presidente de la Cámara de Diputados, ministro de la Y una presidencia. ardua labor en el PLD. Ardua labor. Hipólito Mejía gana en el 2000, pero miren, en el 82 no pudo ni siquiera ser senador. Recordaremos que en esa Correcto. ocasión perdió de nuestro amigo Pedro Bretón, que después se volvió pepechista. Pero esto es reformista. Pedro Bretón reformista, Sí. que después se volvió pepechista Sí. en ese sentido. Y Luis Abinader, que primero lanza una campaña al Senado, gana una primaria, entrega la candidatura en alianza, después entonces aspira a presidente en primarias, declina, va como candidato vicepresidencial, sale del partido, gana la candidatura en el nuevo partido, pierde en el 2016, gana nuevamente una primaria en el 2019, gana en el 2020, gana en el 2024 y se convierte en uno de los presidentes más populares. Yasser, de nuestra historia. siendo sincero. Entonces, solamente como conclusión, yo que llevo todos estos años, no solamente de cerca, sino más allá, viendo la labor que hace Ito Bisonó, que fue lo que me llevó a seguirlo, yo entiendo que es el que mejor sigue ese flujo continuo Sí. de la historia dominicana. Siendo sincero, Yasser, el presidente Abinader y él, Ito Bisonó, son personas de muy, muy buenas relaciones. La vicepresidenta de la República se ha señalado como el alfil del presidente de la República, por ser la vice, por tener una imagen positivísima ante la sociedad. Ahora, ¿Ito Bisonó ha platicado eso con el presidente? Es que, de nuevo, tampoco uno puede poner la carreta delante del caballo. O sea, ahora mismo estamos en 2025 y ahora mismo lo que más garantiza una continuidad. Sin embargo, tú tienes el tuyo, ¿qué, Ito? Tengo el mío. Ah, sí, pero estamos en el 25, pero cada quien tiene el suyo. Pero porque me hicieron la pregunta. Porque me hicieron la pregunta y al fin y al cabo, yo lo que creo que es importante que todos se enfoquen en que el gobierno pues logre sobrellevar todas las incertidumbres económicas que hay ahora mismo a nivel internacional, que el gobierno pues logre seguir manteniendo el nivel de crecimiento, que el gobierno logre desde luego cumplir todas sus promesas, porque la principal carta de presentación de cualquier candidato es desde luego la obra que tiene detrás y la obra que defiende. Usted ha mencionado a una persona a quien también respeto, admiro y que entiendo que es una gran ficha en este sentido. Pero que no es es la el se- momento. Que es no estoy diciendo que no es el momento, lo que estoy diciendo es que qué bueno que haya personas que fortalezcan un debate sobre cuál es el rumbo, porque lo que no puede haber nunca es imposición, eso no es aceptable. Fue lo que hizo Danilo Medina en el 2019, él diría que no, pero fue lo que hizo Danilo Medina en el 2019. ¿Qué significó eso? Pues una división, implosión del partido que había sido dominante. Omar Fernández, ¿cómo tú lo ves de cara al futuro? Un gran amigo, yo te digo la verdad, yo lo quiero mucho, creo que es un gran ejemplo, porque miren, ha ganado candidaturas en un contexto difícil. En el 2020 era saliendo del PLD, no era un contexto muy claro, y logra la diputación. En el 2024 logra esa senaduría. Es algo irónico porque tiene entonces, a su edad, más experiencia política que la que tenía su padre a los 34 años. Recordaremos que Leonel Fernández había tenido que entregar la candidatura a diputado, había sido candidato a vicepresidente. Vicepresidencia, Leonel no había ganado, y con esto no estoy desmeritando, ganó la presidencia 3 veces, pero no había ganado nada hasta el 96, pero yo lo que les recomendaría es que siga fortaleciendo pues su labor en ese sentido con el distrito
Distrito Nacional. Tiene muchos jóvenes a su alrededor, a quienes también quiero y aprecio bastante. Gente como Wander Pulinario, John Osuna, Javier Ubiera, Chantal Astacio. Es una persona que yo creo que aporta con una visión política. Gracias, Yatzel. Claro, y para mí es un verdadero placer siempre estar conversando sobre estos temas con la audiencia Muchas gracias. de Diálogo Urgente, que nos permitió hoy hablar de lo urgente, pero también de lo importante. Gracias a Yatzel Román, analista político, Bueno. Local e politólogo, internacional. historiador, experto en política internacional y se la jugó. Su candidato es Victorito Bisonó. Gracias a ustedes por su sintonía mañana con Muy el buen compromiso gallo. de siempre aquí en Diálogo Urgente, Grupo AC de Media. Feliz resto del día. Bye bye.